Alerta presentamos el mensaje de la palabra de Dios. Rogamos al Señor que sea de gran bendición para su vida en Cristo. Amados hermanos, continuamos en Voz de Alerta con la enseñanza acerca de la justificación por la fe. Estuvimos viendo desde el capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos y en el programa anterior terminamos en el capítulo 5 y en el verso 11. Hoy vamos a estar viendo capítulo 5 de Romanos, verso 12 hasta el final. Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vemos acá, amados hermanos, y esto es de mucho valor para nosotros los que creemos, el entender lo que el apóstol Pablo nos dice acá en este discurso de este capítulo 5, verso 12 en adelante de la carta a los romanos. Acá vemos cómo nos muestra que hay dos cabezas de la raza humana. Muestra a una que es Adán, la cual es la raza caída, y después muestra a Jesucristo como la segunda cabeza de la raza humana, es decir, el representante actual de los hombres ante Dios. Esto tiene que quedar bien claro, para que no haya confusión. No va a haber tres cabezas de la raza humana. No va a haber. Ya hubo la primera, la terrenal, que es Adán, en la cual todos cayeron, y ahora está la celestial, es decir, Cristo Jesús. Y no va a haber una tercera. Esto tenemos que tenerlo bien en claro, porque acá se pone punto final a todo lo que tiene que ver con lo que es pecado, con los pecadores, y se entra para lo que hemos creído, se entra al reino de Dios en una forma definitiva para apoderarnos de todas las cosas que Dios nos ha dado. Vemos cómo Cristo aquí, en este pasaje, como hemos leído, es exhibido como la segunda cabeza de la raza humana. Esto tiene que quedar bien claro. Cristo es la segunda cabeza y no va a haber una tercera, por cuanto vemos ya que Dios con Cristo Jesús, la iglesia la une en matrimonio, la arrebata de la tierra y después vemos cómo habita en la ciudad de oro. Así que no va a haber otra cabeza de la raza humana. Entonces veíamos, Cristo es exhibido aquí como la segunda cabeza de la raza humana en contraste con Adán, la primera cabeza. Así, su obra de redención es contrastada con la gran caída de Adán. Es decir, hay un contraste entre la primera cabeza, Adán, y su caída con la obra redentora que efectuó la segunda cabeza de la raza humana, esto es Jesucristo. Y esto queda bien claro y bien notorio. ¿Por qué? Porque Adán trajo ruina y Cristo lo trajo la salvación, la exaltación para los que habían caído en Adán y que creen en su obra. Por eso que es mucho más que compensar la ruina que trajo Adán, lo que el Señor Jesucristo hizo para los hombres. Pablo aquí empieza por reconocer el imperio del pecado y de la muerte sobre toda la humanidad. Y señala al culpable, este es Adán.
Por eso dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, que hasta que no apareció la ley, a los hombres no se le culpó de su pecado, pero el pecado existía, por eso es que la muerte cobraba sus víctimas. Entonces es muy necesario que entendamos, amado hermano, porque de esto depende el crecimiento de la vida espiritual que vamos a tener y de que logremos todo aquello para lo cual Dios en Cristo Jesús nos trajo, es decir, alcanzar a ser semejante a Él, a conformar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Adán trajo ruina a toda la humanidad. Pablo reconoce el imperio del pecado y de la muerte. La muerte entró al mundo por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, al existir el pecado, la muerte cobra su víctima. Pero ¿qué dice Pablo? Que antes de la ley había pecado, pero no se inculpaba a los hombres de pecado. Pero la muerte cobraba sus víctimas. Porque donde no hay ley, no hay transgresión. Los hombres pecaban, pero no sabían que no tenían que hacer las cosas que hacían. Por eso es que dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero la muerte cobraba su víctima. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? Porque a Adán le fue dicho que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo haga moriría. Ahí le fue dado una advertencia y él sabía que si comía de ese árbol moría. Él decidió comer, comió de ese árbol, murió y introdujo a la muerte en el mundo y trajo la ruina a toda la raza humana. Pero Cristo trajo la redención para todos los hombres. ¿Qué es lo que sucedió? Que si, como no había ley, no se inculpaba de pecado, pero él había pecado y reinó el pecado desde Adán hasta Moisés. Adán desobedeció a Dios en el huerto del Edén y trajo ruina a toda la humanidad. Pero ahora vemos que dice el apóstol Pablo que entra un opositor del pecado, la gracia. La gracia ahora está sentada en el trono. Esto tenemos que entenderlo, porque muchos piensan como que el pecado es el que está sentado. Sin embargo, no es el pecado ni es la muerte. Adán hizo sentar a la muerte en el trono y Cristo la destronó. Cristo fue el que hizo sentar a la gracia en el trono. Por eso que decimos que pertenecemos al reino de la gracia. En el jardín del Edén, Adán trajo ruina a toda la humanidad. Pero ahora entra un opositor del pecado, la gracia. La gracia está en el trono. Si fueran anuladas las ofensas, nos pondrían otra vez en el Edén, en el estado de Adán antes de su caída. Y nosotros recibiríamos una justicia humana. Pero ¿qué ha sucedido? Si las ofensas en Adán fueran anuladas, y a nosotros nos llevaran nuevamente al huerto del Edén, recibiríamos una justicia humana. Pero esto es mucho más. La redención mira hacia atrás y anula todos los resultados de la caída. Todos los resultados de la caída. Eso es lo que la iglesia no puede entender. Siguen diciendo que son pecadores, cuando eso ya terminó en la cruz. Dios crucificó juntamente con su Hijo Jesucristo a todos los pecadores. Y no solamente esto, sino que también ejecutó al pecado para que los que creen en Él sean llamados hijos de Dios. Los que creen en la justificación son introducidos en el reino de Dios, donde la gracia está en el trono y el pecado en el reino de la gracia es inactivo, porque su poder le fue quitado en la cruz por Cristo Jesús.
Entonces vemos que la redención mira hacia atrás, anula todos los resultados de la caída. Cristo introduce el imperio de la vida, corona la vida en lugar de la muerte. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 9 y en el verso 10, habla de estas cosas y dice que Dios nos salvó con llamamiento santo, y no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo, con la gracia que nos fue concedida antes del tiempo de los siglos. Y dice que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Es decir, que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Por eso que vemos que Cristo destrona la muerte e introduce el imperio de la vida. Corona a la vida en lugar de la muerte. Esto es algo por el cual nosotros los cristianos tendríamos que gozarnos, tendríamos que alegrarnos con gran alegría, exaltarnos juntamente con nuestro Señor, porque es así lo que Él ha comprado para nosotros, esa exaltación que nos lleva a estar sentados con Él en los lugares celestiales. Pablo escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 6 dice que juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Nosotros miramos estas cosas y miramos hacia la iglesia y vemos qué tiene que ver todo lo que Cristo compró para nosotros en la cruz con lo que hoy se hace. ¿Cuál es el evangelio que se predica? ¿De dónde salió? Vemos que aparentemente pareciera ser que está de acuerdo con la Escritura, pero lo que hacen en la sanidad interior, que es aceptada por todo el mundo, ¿cómo es que está de acuerdo con la Escritura? La sanidad interior, tratando de sanar a un hombre que Dios dice que murió, cuando vemos que Cristo destronó a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, que coronó a la vida en lugar de la muerte, que la gracia está sentada en su trono y se desborda desde ahí su ímpetu, nadie lo puede parar en beneficio de todo lo que hemos creído. Sin embargo, ¿cuántos cristianos tienen miedo a la muerte? ¿Por qué? Porque confiesan ser pecadores, porque dicen que no pueden ser santos, que no son justos. Entonces temen a la muerte, porque la muerte es para el pecador, no tanto la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pero Cristo la destronó, Cristo quitó el pecado del mundo, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todo lo que en Él creen le he dado el morir y el nacer de nuevo. Y nacemos no lo mismo que hemos muerto, sino en Cristo Jesús nosotros somos una nueva criatura, hemos recibido una nueva vida. Amados hermanos, vemos entonces cómo el apóstol Pablo en su discurso muestra que hay dos cabezas de la raza humana y que no va a haber una tercera. La primera es Adán, por el cual trajo la ruina a toda la humanidad. La segunda es Cristo, quien destronó la muerte, quien quitó el pecado y a todos los que en Él creen, lo eleva juntamente con Él a los lugares celestiales. Por eso es que lo que debemos hacer es buscar la forma y la manera cómo llegar hasta esa exaltación a lo cual en posición ya la tenemos en Cristo Jesús y que tendríamos que vivirla y disfrutarla porque Dios nos lo ha dado a nosotros. Así que vemos, el que introdujo el pecado en el mundo, Adán, por su culpa, y por su culpa también entró la muerte en el mundo. Dios lo manifiesta y el culpable es Adán según Pablo. Adán es el que pecó y que trajo la ruina, pero también entró un opositor del pecado, la gracia, y con ella Cristo Jesús en el escenario de este mundo para destronar a la muerte y al pecado y para vencer al imperio de Satanás y poner sobre ala la vida eterna para todos aquellos que en él confían. Así que, amados hermanos, debemos entender estas cosas. Es necesario que como hijos de Dios la entendamos porque no solamente es para nuestro provecho, para nuestro beneficio, sino también para enseñar a otros en este tiempo en que podemos ver
cómo el Evangelio se ha extendido por todo el mundo, un evangelio que mirando en la Biblia, lo único que hace es acusar a los hombres, es decirle a los hombres que están en ruina cuando Dios los ha exaltado hasta lo sumo. Los que buscan la sanidad interior, los que dicen que son pecadores, los que no creen que son justos, los que viven pidiendo dinero, plata, buscando solamente las cosas materiales, y no saben que hay una exaltación o no creen en la exaltación de vida a la cual Dios los ha llevado en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo muestra las dos cabezas de la raza humana. Uno que introdujo la ruina y el otro que destronó al pecado, a la muerte, e introdujo el imperio de la vida, destronó la muerte y en el trono ha sentado a la vida. La vida es la vida de Él, la vida eterna que hemos recibido todos nosotros cuando hemos creído en Cristo Jesús. En el verso 15 de este capítulo 5 el apóstol Pablo muestra a Cristo y dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Acá podemos ver, amados hermanos, cómo el apóstol Pablo muestra clarito lo que sucedió con la primera cabeza de la raza humana y lo que trajo también Cristo Jesús, que es nuestro representante hoy. Vemos que dice que con el don no sucede como con aquel que pecó. Y esto debemos entender porque el pecado, en su aspecto hacia la muerte, tiene dominio sobre el hombre entre tanto éste viva. Adán coloca la muerte sobre el trono y Cristo la destrona. Y así, a los que creen en él, los hace miembros de un reino de justicia y verdad. Cristo hizo el camino para detener la muerte y pone la vida sobre alas. El pecado, obrando sobre el hombre, produce una muerte de la conciencia, y no tan solo de esta, sino también de las afecciones y sensibilidades con relación a Dios. Esto es algo que se tiene que entender, porque vemos, el pecado obrando en el hombre, ¿qué hace? Va produciendo una mortandad en la conciencia, donde después ésta ya no le acusa. Por eso que podemos ver qué es lo que sucede en este tiempo con los hombres en el mundo. Cosa que en muchos años atrás, la gente, si la llegaba a hacer, se ruborizaba por ello, no solamente por hacerlo, sino el que la veía o cosas que se oían. En este tiempo es como si ya no fuese nada. Todo lo malo pareciera ser que está bien. ¿Por qué es esto? Porque el pecado, avanzando en el hombre y va produciendo a causa de ello una mortandad en la conciencia,
el hombre toma las cosas malas como ya si fuesen cosas buenas. Ya no tiene su tribunal, que es la conciencia, el tribunal del espíritu del hombre, que lo acuse o que le haga ver lo que está haciendo. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que produce el pecado en la conciencia del hombre. Una mortandad de ella para que el hombre haga todo lo malo y se sienta como si hiciera lo bueno. Y no solamente esto, no solamente que produce esta mortandad de conciencia, sino también en las afecciones hacia Dios. El hombre pierde todo aquello que tenía de Dios o que lo podía atraer hacia Dios. No siente más nada por Él, no le interesa nada de Él, no tiene en cuenta a Dios en su vida ni en su corazón. ¿Por qué? Porque el pecado hace estas cosas. Va creciendo en su maldad, en su fuerza, en su ímpetu y lo va arrollando y va produciendo en el hombre esta mortandad de conciencia y de su sensibilidad hacia Dios. Pero la ley, dice Pablo, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto dice en el verso 20. Dios quiso que el hombre conociese que no solamente fue pecador por aquel pecado de Adán, sino que es un pecador por su misma transgresión. Por eso dio la ley. Su verdadero carácter y lugar oficial en el programa de Dios están así declarados. Fue añadida la ley no para retener o refrenar al pecado, sino justamente lo opuesto, manifestar el pecado, es decir, hacer manifiesto el carácter del pecado y la ofensa que es esto para Dios. La ley no hizo al hombre pecador, lo hizo aquel pecado de Adán. Esta solamente declara el carácter del pecado, haciéndolo una ofensa a Dios. Esto es algo tan tremendo, porque si llegamos a entender lo que es este capítulo 5, y nosotros entendemos lo que Dios dice acerca de nosotros, acerca del pecado, acerca de Adán y acerca de Cristo, nosotros tendríamos que quedar libres para siempre, libre de todo pecado, libre de toda maldad. Tendríamos que buscar el crecimiento de esta vida espiritual que hemos recibido, porque vemos ya cómo queda marcado el contraste entre la ruina de Adán y entre la exaltación que Cristo llevó a los hombres que han creído en Él. Los muchos constituidos pecadores, los muchos habla tantas veces, los muchos, cuando se refiere a los muchos, se refiere, ¿no es cierto? Esta palabra mucho tiene el significado de nombre. Los muchos en Adán, es decir, los adánicos, y los muchos en Cristo, los cristianos. Nosotros debemos alegrarnos y gozarnos delante del Señor porque hemos creído. Entonces no podemos quedarnos solamente con que somos salvos, sino que debemos apoderarnos de todo aquello que nos lleva a esta exaltación en Cristo Jesús. Entonces vemos que debemos entender que la ley no se introdujo para refrenar al pecado, sino para manifestar su carácter y para mostrar que el pecado es una ofensa a Dios. Entonces Pablo dice, para que así como el pecado entró, reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto en el verso 21. El pecado está presentado aquí como un amo sujetando al hombre con mano de hierro, de tal manera que el hombre no puede separarse de él o escaparse de él, sino por la muerte, por la fe, juntamente en el bautismo con Cristo Jesús. No puede separarse del pecado y de su poder el hombre por sí solo. Por eso la necesidad que tenía el hombre, Dios la ha suplido enviando a Jesucristo, quien murió por todos nosotros en representación de Adán y de todos nosotros en la cruz, donde Dios descargó toda la ira en contra del pecado sobre su persona. Pero Cristo resucitó, así que Dios nos justificó a todos los que creemos. Vemos aquí como Pablo dice que el pecado sujeta al hombre entre tanto éste vive. No hay manera de escape, sino
por la muerte. Cuando el hombre muere, la ley ya no lo persigue más. Mientras que la ley fortalece su poder, la ley fortalece el poder del pecado. El aguijón del pecado es la ley. Por culpa de la ley se sabe que es pecado y ahí viene, ¿no es cierto?, la condenación a los que persisten en ello y no creen en la obra redentora de Cristo Jesús allí en la cruz para salvación y vida eterna. Mas ahora la justicia toma el lugar del pecado y gobierna con él en Cristo Jesús. Esto se tiene que entender. A donde estaba la muerte, a donde reinaba el pecado, porque Pablo dice, no obstante, reinó la muerte. Después dice que el pecado reinó para muerte. Pero vemos que Cristo Jesús lo ha destronado al pecado, a la muerte. Entonces, y se ha hecho sentar en el trono a la gracia. Esto es lo que debemos entender para no hablar más de pecado en la iglesia. La iglesia no está puesta para hablar de pecado en el mundo, sino para mostrar con su conducta que ellos han vencido al pecado, que hay hombres y mujeres que vencieron al pecado, que son libres de ello, que andan en el desierto de este mundo y que viven conforme Dios les ha dado la justicia de su Hijo Jesucristo por medio de la vida que han recibido. Por la fe en Jesucristo, nuestra fe fue contada por justicia. Ahora somos hijos de Dios, ahora pertenecemos al reino de Dios. El pecado no tiene más poder sobre nosotros. Si el pecado sujetaba al hombre con vara de hierro, ya a nosotros no lo puede hacer así. ¿Por qué? Porque hemos muerto por la fe y hemos nacido de nuevo. Entonces vemos que la justicia toma el lugar del pecado y gobierna con el mismo poder, con vara de hierro más fuerte, y a través de la gracia nos trae la vida eterna. Qué tan tremendo cuando pensamos esto. No hay límite al poder de la gracia, no hay límite al poder de la gracia, amados hermanos. No tiene límite su reino. El pecado terminó en muerte en el juicio de la cruz. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero acá también es donde la gracia sobreabunda y no puede ser detenida en su ímpetu, en su avance arrollador. La ira de Dios ha sido aplacada, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Así que, hermanos amados, vemos, acá se termina con todo. Se termina con la raza adánica. Pablo le pone punto final. Adán murió en la cruz con Cristo Jesús. Cristo trajo una nueva creación a todos los hombres que creen en él. Él fue entregado por nuestras transgresiones y Dios lo resucitó para nuestra justificación. Es decir, que el pecado fue destronado, la muerte fue destronada, la gracia está sentada en el trono, se derrama desde ahí, no hay forma de detenerla. El que quiere puede tomar cuanto quiera de ella. El que cree en Cristo Jesús ha sido justificado. El problema es que muchos hermanos no creen esto, no creen que fueron libertados verdaderamente por Cristo y aún buscan ser libertados por ellos mismos, buscan ser libertados por los hombres. Por eso el gran error de la sanidad interior y cuantas otras doctrinas que se han introducido en estos tiempos en la iglesia y que se han propagado por todo el mundo. Pero la palabra de Dios está firme, es permanente, desde que se escribió ahí está. Y el Señor dijo que el cielo y la tierra pasaría, mas ella no iba a pasar. La muerte fue quitada. Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad. Si la muerte fue quitada, como dice Pablo en la carta segunda a Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 10, dice que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, es porque el pecado ya no existe. Porque por culpa del pecado entró la muerte. Y si Cristo quitó la muerte, es porque el pecado ya no existe para Dios. Así que lo que hemos creído, debemos recobrar ánimo, debemos creer que el perfeccionamiento lo vamos a alcanzar, que la lucha con la carne se va a terminar y que a nosotros nos fue dado el poder de vencer con el bien el mal. Para eso tenemos que declararnos lo que, como Dios dice, que nosotros somos justos delante de Él,
para así poder empezar a vivir una vida de justicia. Si no se cree que son justos, nunca alcanzarán este crecimiento espiritual, porque la vida de Cristo no va a desarrollarse en ningún pecador, sino en aquellos que murieron y que nacieron de nuevo. Para esto, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alma mía al Señor, mucho te has engrandecido, mi Dios, te has vestido de gloria y de magnificencia, te has vestido de gloria y de magnificencia. Será mi meditación en ti, me gozaré y salmos te cantaré, por siempre tuya es la gloria, te alabaré mientras viva, por siempre tuya es la gloria, te alabaré mientras viva. Te has engrandecido, mi Dios, te has vestido de gloria y de magnificencia, te has vestido de gloria y de magnificencia. Será mi meditación en ti, me gozaré y salmos te cantaré, por siempre tuya es la gloria, te alabaré mientras viva, por siempre tuya es la gloria, te alabaré mientras viva. Dulce será mi meditación en ti, me gozaré y salmos te cantaré, por siempre tuya es la gloria, te alabaré mientras viva. Por siempre tuya es la gloria, te alabaré mientras viva. Bendice alma mía al Señor, aleluya.